En el libro del Apocalipsis, capítulo 2, versículos 4 y 5, se nos entrega un mensaje profundo y conmovedor. Sin embargo, tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las obras que antes hacías, de lo contrario, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Estas palabras divinas nos instan a reflexionar sobre el desvío de nuestro amor inicial hacia Dios. Nos llaman a la acción, a recordar de dónde venimos y a retornar a los principios que una vez nos guiaron. El llamado al arrepentimiento y a retomar las prácticas que demostraban nuestra fe nos advierte sobre las consecuencias de alejarnos de esa conexión íntima con lo divino. La advertencia es contundente: si no corregimos nuestro rumbo, si no regresamos a la senda de la devoción y el amor a Dios, corremos el riesgo de perder la luz que nos guía. Es un recordatorio de que el abandono de nuestro primer amor es motivo de grave preocupación. Que estas palabras nos inspiren a reevaluar nuestro camino, a reconocer cualquier desviación y a restaurar la llama del amor al Señor, volviendo a las acciones que reflejen nuestra fe, compromiso y verdadera naturaleza. Bienvenidos al estrado. Un tema, un juicio, una verdad. Hoy estaremos hablando en el estrado de nuestra serie Apocalipsis y estaremos hablando de la iglesia, del mensaje que el Señor le dio a la iglesia de Éfeso. Y nos ubicamos en el libro de Apocalipsis 2, en el verso 1, que dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ok, hoy vamos a estar hablando acerca de esta iglesia, de la amonestación que Dios, que el Señor Jesús le hace y la advertencia a esta iglesia de Éfeso, ¿no? Comenzando esta serie que traemos de Apocalipsis, hablando acerca de estas congregaciones, las cuales son las iglesias de los últimos tiempos, ¿sí? Y la advertencia que el Señor le da a esta iglesia. Y para empezar esta serie, creo que el problema mayor que hay en la iglesia de Éfeso es que han perdido su primer amor. ¿Qué podemos hablar de eso, Pastor Alejandro? Bueno, cuando se escriben estas cartas y lo trata el apóstol Juan, lo envía al ángel de la iglesia, como decir, al encargado de la iglesia como tal, le da una serie de amonestaciones. Se pudiera decir que es como un órgano contralor. Él ve lo que está sucediendo en cada una de estas iglesias y me llama la atención que porque la palabra dice que cuando venga Jesús va a venir a buscar a su iglesia sin mancha, una iglesia sin mancha. Y de una u otra manera, cada una de estas 7 iglesias que vamos a ir nombrando en esta serie tienen alguno que otra mancha que tapa vuestros ágapes, como lo dice la palabra. Y una de lo que tú estabas diciendo ahorita era lo del amor, que han perdido su primer amor. Él hace alusión al primer amor, pero dice, le da primeramente una recomendación, le dice: me parece correcto que tú aborrezcas lo que yo aborrezco. Tú denuncias estas prácticas, denuncias a esta gente que hace lo malo, pero has perdido tu primer amor. Y hay veces que pareciese que el denunciar estas prácticas lo hiciesen de una manera un poco tajante, lo hicieran de una manera exhortando, pero no con amor. No para que hubiese un cambio, sino como lo hacían los fariseos y los saduceos, para destruir. Como antes se decía, que antes para erradicar el pecado se destruía el pecador. Como dice el dicho: muerto el perro, muerta la rabia. Y Jesús no, Jesús dijo: yo creo que erradicando el pecado
podemos rescatar al pecador. Entonces, esto quiero hablar de una iglesia la cual se le hace una advertencia, ¿no? Y es la iglesia de Éfeso. Yo creo que esto va más, da una ilustración de las iglesias venideras, ¿no? Toma de ejemplo la iglesia de Éfeso, que era una ciudad de las más populares en el tiempo antiguo. La metrópoli. Creo que era la más grande de Asia Menor, donde el evangelio fue predicado quizás por el apóstol, por Apolos, quizás por Aquila, quizás por Pablo, llevaron el mensaje. Quedó Timoteo, de hecho. Y se fundó una congregación que quizás era bastante relevante. Sabíamos que ahí había una creencia muy grande sobre la diosa Diana, pero el Señor da un mensaje específico a esta iglesia, y quizás esta iglesia actualmente y para los últimos tiempos no existe, no es una iglesia que exista realmente física, pero es un problema que iba a estar sucediendo en las congregaciones a nivel mundial, lo cual Dios quiere traer una advertencia final, ¿sí? Y es lo que hablamos. Se ha perdido su amor, se ha perdido su esencia, ¿no? Y yo creo que este fenómeno pasa hoy en día en las congregaciones. Hay congregaciones en diferentes lugares del mundo que, aunque el Señor alaba ciertos recursos que han hecho, no han desmayado en su fe, aunque tienen poco, se esfuerzan, detestan la doctrina y lo que hacen los nicolaitas, no toleran el pecado, ciertamente, pero tienen algo, han caído de su primera posición, han caído de la base estructural que forma el evangelio, que es el amor. Entonces tú lo decías, hay un problema así muy fuerte, y es que la corrección, la práctica, la justicia ha desplazado al amor. Entonces yo creo que esto es un problema serio, porque el Señor da una advertencia y dice, bueno, estás caminando en lo correcto, pero necesito que vuelvas a andar en tus primeros caminos. Y yo no sé si tú has visto iglesias hoy en día que se mueven como esta iglesia de Éfeso. Sí, completamente. Tú decías que no está situado físicamente hoy día, ¿no? Y que le estarían hablando a esta iglesia hoy día, pero es como ese espíritu que se está moviendo dentro de una iglesia o dentro de una serie de iglesias que son, yo me atrevería a decir que utilizan la palabra legalistas, y la palabra legalista va muy pegada con un tema bastante dogmático. Ellos, por ejemplo, denuncian lo que ellos consideran que está mal delante de los ojos del Señor, y en cierta manera está bien, pero el problema es cómo se realizan este tipo de denuncias y para qué. Por ejemplo, no sé si tú te has dado cuenta que hay congregaciones donde abiertamente nombran personas, nombran a apóstoles, y aquí lo dice, aquí en la iglesia de Éfeso, dice, tú has probado los que dicen ser apóstoles, pero que no lo son, ¿sí? Y lo denuncian públicamente. Y tú ves hoy día donde hay gente que sale en las redes sociales o públicamente y dicen, empiezan a nombrar personas y empiezan A anunciar acciones de los apóstoles. exactamente, y a decir, mira, este apóstol hace esto, este profeta hace esto, este persona mercadea con el evangelio. Entonces, Y quizás tienen razón en lo que hacen, Pero pero tú va dices- cargado más de reprensión y de corrección que de amor. exactamente, entonces tú dirías, pero ¿qué es lo que tú quieres realmente? Entonces yo dice, no, que se arrepienta. ¿Realmente tú quieres que se arrepienta o tú quieres que sea erradicado de una buena vez? Y tú ves hoy día en esas congregaciones donde alguien es encontrado en una falta y prácticamente lo lanzan al exilio. Esa es la lepra, yo me atrevo a decir la lepra del siglo XXI dentro de estas congregaciones, así como Efeso, es que, por ejemplo, alguien es encontrado en una falta y, como dice la Biblia, amonéstelo, restaurarle en amor. No, estas personas lo que hacen es exiliarlo. Tú te sientas ahí, pasas por un proceso disciplinario que a mí, cuando yo me acuerde o cuando yo considere Que ya pagaste tu pena. que No, sí. Yo creo que las medidas correccionales están bien, y que se trata también de hacer que una persona se restaure. con el propósito. Donde tú haces una corrección a medida de restauración, ¿sí? Pero bien claro está, cuando lo que nombrabas de los denunciantes de estos que prueban a los apóstoles, que prueban a los hombres de Dios y los hallan falsos, la Biblia dice, bueno, está bien lo que haces. El Señor dice, está bien lo que tú pruebas, porque la Biblia nos enseña que examinemos y probemos los espíritus a ver si son de Dios, y al hombre de Dios lo examinemos, está bien, y lo considero correcto. Pero esto que vemos en las redes sociales hoy en día, denominaciones o pastores, gente denunciando a otros, ¿tú crees que es con el corazón de restaurarlo? Porque el proceso o el procedimiento correcto que dan las Escrituras para restaurar a un hermano no es ese. Yo creo que primero tendrías que intentar
Primero tendríamos que intentar contactar con este hermano en privado. La Biblia te dice, corrige a tu hermano a solas, en privado. Si él te escucha, te habrás ganado un hermano, habrás ganado una corrección. ¿Sí? Lo intentaste en amor. Si no te escucha, busca 2 testigos y trata de corregirlo. Ya si con 2 testigos no te escucha, exponlo a la iglesia. Y si no, ya tómalo por gentil y publicano. Pero hay un procedimiento el cual nosotros tenemos que cumplir para restaurar un hermano que ha caído en una falta o que esté en una equivocación con amor, ¿no? Y vemos denominaciones, vemos iglesias, congregaciones en las cuales utilizan la justicia, utilizan la corrección, no está mal, pero que va muy escaseada de amor. Claro, yo hoy día veo gente que denuncia a este tipo de personas, pero yo diría, realmente ellos son pasados por el fuego, realmente ellos son... ¿Quién realmente les mete a ellos una disciplina como tal? Por ejemplo, lo que se exhibe o lo que está público, y sin ni siquiera conocer, ojo, sin ni siquiera conocer a estas personas, sino lo que leyeron en internet, lo que ellos consideran que estas personas están haciendo, este tipo de prácticas no denuncian las prácticas, como nosotros tratamos de hacerlo acá desde el estrado, para que la gente abra los ojos y diga, oye, ¿qué está sucediendo? Mira, me están manipulando, o están tratando de utilizar el nombre del evangelio para otros fines. Entonces, estas personas denuncian a estas personas y lo que hacen de una u otra manera es manchar una imagen. Y lo que hacen es que estas personas, mira, tú no sabes realmente si tú no los conoces realmente en su privado, tú no sabes si realmente ellos están haciendo eso o no lo están haciendo, sino que mucha gente por lo que lee en internet, No, y por una falsa... repite y repite y repite. O por alguna prédica que han visto que el hombre de Dios pudo haberse equivocado. Que sucede muchísimo. Que puede pasar. Ya yo hago un análisis y hago un juicio y determino que este es un falso y ya por eso comienzo mis ataques, ¿sí? Con la justificación diciendo, no, mira, yo defiendo el evangelio, yo defiendo la verdad, tú eres falso, pero no es con la intención correcta que el Señor envía. El Señor te dice, restaura a tu hermano. Y si pega contra mí, perdónalo. Pero ¿cuántas veces? Las veces que sean necesarias. Entonces tú dices, si no vamos cargados de amor, y Pablo lo resalta en Corinto, no importa los dones que tengas, no importa la justicia que practiques, no importa si pones tu cuerpo a ser quemado, si no tienes amor no eres nada. Entonces el Señor hace este llamado y esta amonestación a esta iglesia porque era una iglesia que no desmayaba, era una iglesia sufrida, era una iglesia que había tenido paciencia, que quizás pasaba por momentos de dificultad, pasaba por persecución, por momentos de tribulación, y ellos trataban de cuidarse y mantenerse en santidad, pero habían perdido esta esencia. Y cuando perdemos esta esencia caemos en la posición de ser jueces. Creo que empezamos a ser más jueces que ser restauradores de almas, de ser ayudadores, ¿sí? Porque yo creo que el corazón de Cristo está en transformar a la gente y ayudarlos a levantarse de su estado. Y si son hermanos con mucha más, a ese amor, con mucho más amor, tratar de restaurarlo. Con empatía, porque... Y ponerse en el lugar de este hermano que cayó, o de esta persona que ha faltado, o de este que viene con cosas que no son, y tratar de restaurarlo, porque por lo menos tiene la fe en el Señor. Pero si no lo tenemos, yo creo que seguiremos dando juicios y estando en una posición en la cual no creo que es la correcta, porque juzguemos las acciones, pero el determinar a un hermano y no restaurarlo, creo que eso le compete a Dios, no a nosotros. Y el mismo apóstol Juan dice que aquel que aborrece a su hermano se hace homicida. Y tú ves este tipo de denuncias se hacen desde, si tú te pones a analizar las intenciones, como aborreciéndolas. Entonces tú dices, ¿cuánta gente llegaría a los pies de Cristo por mano de esta persona? ¿Cuánta gente no se salvó? ¿Cuánta gente no conoció al Señor por la predicación de esta persona? Y si está extraviado, restaurarle en amor. Tú verás la manera, ora por esa persona, ya él tendrá a quien rendirle cuentas y Dios tiene que... Pero hoy día nos damos cuenta que no existe ese amor, lo que tú decías, de manera empática, de decir, yo voy a ver lo que ve Dios. Porque ellos ven, ok, yo veo las prácticas y las denuncio. Pero Dios ve a esa persona como un alma y la ve como un hombre que de una u otra manera el enemigo quiere destruir. Porque si lo destruye a él, se va a... O si lo utiliza para destruir, también puede ser eficaz. Entonces, ¿qué pasa? Te agarra a ti como un instrumento del enemigo para tú destruir a otra persona porque no hay amor. Por eso es que cuando está el primer amor, tú te pones a analizar el primer amor, te pones a recordar y tú dices, el primer amor era ese amor, se podría decir, como el que está en 1 Corintios 13,
que es que todo lo soporta, tú no le encuentras falla, no buscas tu propio Haces bien. cualquier cosa, todos nos hemos Por enamorado agradar alguna a vez. Dios. Y cuando estamos en ese primer amor hacemos cosas loquísimas. No, ese barrio es peligroso, ahí no entra nadie. Pero cuando tú estás enamorado, tú vas a ese lugar. No, pero es que esa mujer es fea, mira, no, ni se baña, esa no se cepilla. Y tú dices, no, pero yo la encuentro hermosa. Y en el evangelio, mira, yo iba a predicar a sitios donde nadie me decía, yo iba a esos sitios, yo quería predicar el evangelio, yo quería que todos conocieran de ese Dios que me salvó a mí. Yo me ponía a reflexionar y decía, oye, mañana quiero ir a la iglesia otra vez para estar con mis hermanos. Yo, mira, necesito llevar gente a los retiros para que Estás hablando de del Dios. primer amor. Cuando De cuando ese estás en el primer primer amor. amor es lo que te digo. Pero yo no veía fallas. Tanto en Dios como en lo relacional. Cuando nosotros estamos en el primer amor hacemos locuras. En Dios queremos todo, estamos en todas las vigilias, en todos los ayunos congregacionales, estamos en todas las actividades, queremos servir. No importa si nos ponen a limpiar los baños, no importa si nos ponen a hacer fuerza y recoger las cosas. Estamos enamorados del Señor y estamos agradecidos. Cuando tú estás con ese primer amor, sirves al Señor con gratitud y con la necesidad y con el agradecimiento. Ahora, cuando tú lo sirves solamente por cumplir una serie de liturgias y de normas y de reglamentos, ahí caes de este esto fue lo amor, que es la sucedió. amonestación que Dios tiene, que el Señor tiene con esta congregación. Me llama la atención que cuando nos volvemos radicales, hay unos que toman la palabra y dicen, no, hay que juzgar. Yo juzgo porque el Señor me dice que juzgue con justo juicio y que juzgue lo que está mal y que está bien. Yo no digo que no juzgue las acciones, porque aquí te mandan a juzgar las acciones, no juzgar a la persona. Sí, Exactamente. porque tú no estás en posición de juzgar a una persona porque se equivoque, porque con la medida que tú mides serás medido. Entonces, tú también, la Biblia te enseña, restáuralo. Ten la intención y la empatía de saber que como tú midas al otro, tú también serás medido. Entonces, si él cayó, extiéndele la mano, que tú también puedes caer. Entonces, yo creo que si la iglesia hoy en día volviera a esta amonestación que el Señor le hace del primer amor, sería una iglesia más restauradora y no estaríamos tanto en estas divisiones conflictivas que tenemos en cuanto a doctrinas, en cuanto a reglamento, en cuanto a justificación, porque todo se basa en yo defiendo la verdad de Cristo y no me importa chocar a quien sea, pero tú dices, pero ¿por qué no amas? Es más fácil jugar que amar, ¿no? Eso es más fácil, claro. Porque es que el evangelio de Cristo es un evangelio de gracia. Un evangelio donde, como te decía al principio, donde tratamos de matar el pecado para rescatar al pecador. Pero el evangelio de la ley era el que decía, vamos a matar al pecador para que muera el pecado. Entonces hay iglesias que tienen ese evangelio y es porque llegan a un punto donde ellos se creen correctos. Es que aquí, si tú te pones a analizar las bondades que empieza a decir al ángel de la iglesia, le dice, sí, está bien, tú denuncias a estas personas, tú denuncias tú denuncias lo que a mí yo aborrezco, tú también lo aborreces. Tú Tienes apruebas paciencia, tú no es tienes maña. paciencia, exactamente, pero has perdido tu primer amor. ¿Y en qué se basa esto? Y no dice, no tienes amor, dice tu primer amor. Porque quizás ellos dirán, no, si nosotros tenemos amor, porque esto es una muestra de amor, de que defendemos el evangelio, lo que tú decías, pero has perdido tu primer amor. Y se vuelve legalismo puro, se vuelve un dogma, se vuelve una religión y se vuelve sencillamente... Yo creo que ahí hay un cambio de enfoque, ¿no? Porque si él le dice, has perdido tu primer amor, creo que hemos cambiado el amor que teníamos al Señor y esa misericordia y esas ganas de servir a la gente por el amor a las reglas y a las normas y estatutos que hay en la palabra. Porque tú puedes amar los dichos y las reglas del Señor, pero si amas más el juicio y la rectitud que al mismo Señor, es donde Él dice, pero es que te perdiste el primero. Y la esencia fue que te enamoraste de mí, me amabas a mí, querías hacer las cosas por agradarme a mí. Ahora tratas de hacer las cosas por mantener una posición, una postura, unas normas, pero perdiste la esencia, que es amar. Porque cuando tú entiendes y estás lleno de amor, tú entiendes que el ser humano tiende a fallar. El ser humano tiende a equivocarse, el ser humano tiende a flaquear. Y la idea es que en amor, como el Señor nos entiende, en amor podamos restaurarlo. Pero si perdemos esta esencia, pastor, yo creo claramente que hemos perdido todo. Aunque yo haga liturgia, aunque yo haga prácticas, me volvería un religioso más. Porque creo que es lo que nos resalta. Él dijo, ustedes los conocerán por el fruto. Y cuando tú lees en la palabra lo que son los frutos del Espíritu, te das cuenta que lo primero que resalta es amor, gozo, paz. Entonces tú dices misericordia, bondad, benignidad. Te das cuenta de una serie
de frutos, pero el primero es el amor. Te das cuenta que el evangelio va basado en eso. Si no, seríamos uno más, nos volveríamos una religión, no una relación con Dios, no volveríamos un judaísta, no, un Y judaizante, nos volveríamos un musulmán, nos volveríamos un exactamente. budista que guarda reglas, que guarda principios, que guarda estatutos, pero que Y su que, amor va sus reglas van por encima de su amor. y que venga Dios desde el otro polo y ellos se encuentran en el otro lugar. Entonces ellos trazan su camino para poder llegar al Padre. Ya no es Jesucristo, ya no es la gracia de Jesús. Tú decías esto de que se enamoran más de la ley que del que creó la ley, y me recuerdo cuando Jesús lo estaban denunciando porque él no guardaba el día de reposo, y le dice, pero si el día de reposo fue creado para el Hijo del Hombre, Para o el mí, hombre para el día de reposo. Entonces él decía, no estamos entendiendo, no estoy entendiendo esto. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué pasa? Es exactamente esto. Y yo creo que hoy día debemos reflexionar porque si estamos viendo el Apocalipsis, hoy muchos se imaginan, estamos en el final de los tiempos porque estamos viendo catástrofes, estamos viendo las señales que eran antes del la fin. guerra, rumores de guerra. Mateo 24. No, Pero la son- iglesia, yo creo que estos son pequeños problemas que debemos examinarnos porque es lo que nos compete. Hay varias iglesias donde nosotros inconscientemente podemos estar ubicados allí. sí, Y es la que el Señor dice, hey, yo quiero una iglesia sin mancha, una iglesia sin arrugas, yo quiero una iglesia que camine en rectitud, en santidad en cuanto a mí. Pero estoy viendo que sí, tiene ciertas cualidades, pero tienes esto. Y yo creo que lo que estamos tratando nosotros traer hoy es esa luz, esa advertencia de que no vaya a ser que por un descuido estemos en una de estas iglesias. Comenzando hoy con la de Éfeso, que estamos hablando este tema del amor, ¿no? y bueno, ya para ir finalizando, nosotros pensamos que el tema de Apocalipsis es un tema meramente escatológico, donde nosotros nos encontramos y íbamos a hablar de la bestia, el sello, los caballos. Pero yo creo que la posición como iglesia, y hoy día muchos estudian estos fenómenos, cuándo será el fin, y empiezan a sacar cuentas, dicen, ya han pasado 4000 años. Y luego Las señales están cumplidas, las señales se están profecías. cumpliendo. No sé si la iglesia pasa la tribulación, no la pasa. Eso, ¿será que la pasamos? Pero no nos interesa lo que tú decías, no nos interesa en dónde estamos ubicados nosotros. Nos encanta saber cuándo va a llegar el Señor, pero en qué iglesia estás tú ubicado y qué realmente... Y que estás tolerando que a Dios no le agrada. Exactamente. ¿Y dónde estás ubicado? Si estás agradando al Señor con toda tu manera de vivir, si estás agradando al Señor con todo lo que haces, Si si nos tu perdió vida, tu primer amor. si tu vida refleja ese amor que el Señor está, porque bueno, queremos hablar de esta parte al inicio de esta serie de lo que es el amor, ¿no? Porque es la amonestación que el Señor le hace. Y yo creo que siempre que conseguimos la esencia del Evangelio fue ese. Cuando vamos a Juan 3:16, de tal manera amó, habla de un amor. Cuando vamos a los dones, habla de amor. Amor a Dios los lo da por cristianos. amor. Amor a los cristianos. No, amó al mundo. Entonces tú dices, ama el Señor todo el evangelio y las buenas noticias, que hay un amor que supera todo entendimiento. Y yo creo que no podemos caernos de eso. Creo que la base del evangelio, y creo que la primera amonestación que el Señor entra no es diciendo, para no hacer spoilers de los otros temas, pero es diciendo un montón de amonestaciones, sino entra con la primera. Hey, la esencia es tu primer amor. No pierdas la esencia. Y cuando tú ves los dos mandamientos, lo que Jesús resumió, ¿cuáles son? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si el evangelio se basa en esto, es la amonestación principal que hay en la iglesia de Éfeso. Entonces, tenemos que ubicarnos y saber en qué iglesia estamos. O si estamos en la iglesia de Éfeso actualmente, aunque quede ubicada en cualquier parte del mundo, aunque esté en Latinoamérica, aunque esté en Asia, aunque esté en Europa, ¿dónde estamos? Podemos estar fácilmente en una iglesia de Éfeso que aseguramos tener la razón, aseguramos tener santidad, aseguramos no soportar lo que no le agrada al Señor, pero hemos perdido la esencia. Sí, es bueno, mis amados. Ya como recomendaciones finales, nosotros tenemos un episodio, les invitamos que lo revisiten también. Se llama Dios es amor. Y ahí explicamos un poco lo que nosotros consideramos que es el amor de Dios basado en las Escrituras, y que trajimos acá al estrado, donde hablamos de qué es el amor de Dios y cuál es el enfoque del amor de Dios. Y hoy día, como recomendación final, me gustaría decirles que si nosotros, mientras más tenemos una relación con Jesús,
yo creo que nos damos cuenta con el Espíritu Santo, con la persona del Espíritu Santo, yo creo que nos vamos a dar cuenta realmente de cuáles son nuestras carencias, cuáles son nuestras fallas. En el momento en que nosotros nos demos cuenta de cuáles son nuestras carencias y nuestras fallas, yo creo que va a ser difícil tratar de verle la de los demás, tratar de juzgar a alguien con el propósito de destruirle, con el propósito de que sea expuesto, sino más bien nosotros analizarnos y decirle, oye, mira, ¿sabes qué? Si yo tengo algo contra ti o si yo considero que tú estás haciendo algo mal, te llamo a capítulo, te lo digo. ¿Cómo lo dice la palabra de Dios? Con el propósito y el fin de que seas restaurado en amor para que cumplas el propósito. Bueno, yo creo que así como dice el pastor, debemos analizarnos y saber si estamos en nuestro primer amor o si hemos desvirtuado los mandamientos del Señor y lo hemos convertido en reglas, en normas y hemos olvidado la esencia. Yo creo que es tiempo de examinarnos en cualquier parte del mundo donde nos encontremos, a saber si no estamos en la iglesia de Éfeso, practicando, no soportando, no tolerando, examinando, pero hemos perdido esa esencia, hemos perdido el primer amor. Entonces yo creo que hagamos un autoanálisis, hagamos ese análisis personal de nuestra vida si no estamos perteneciendo a esa iglesia, si no somos la iglesia de Éfeso. Exactamente, les invitamos a que nos sintonicen en nuestras redes sociales, El Estrados, con ese al final, en TikTok, en Instagram y en Facebook, El Estrado Podcast en YouTube. Comenta, dale like, comparte este video y si desean que hablemos de algún tema en específico, ahí lo pueden colocar en los comentarios. Vamos a seguir el próximo capítulo 2, vamos a seguir hablando de las otras iglesias. Sí, seguiremos la serie del Apocalipsis. Nos vemos en la próxima. Les amamos muchísimo.